20 meses en el exilio, 20 meses sin poder pisar su país. Y cuando finalmente regresó a Venezuela, lo primero que hizo fue ir a comprar huevos para el desayuno. Un cartón que en Colombia puede costar entre 4 y 5 dólares, en Venezuela puede costar 10, 15 dólares. Y eso es lo que el chavismo le dejó al país más rico de América Latina. Hoy el profesor César Pérez Vivas, exgobernador del Táchira, nos cuenta desde adentro, desde su país, desde su ciudad, lo que está pasando en Venezuela y, ojo, también habla de lo que le puede ocurrir a Colombia si este domingo no toma la mejor decisión en las urnas. Soy Armando Gamboa, Gamboa News. Un gusto saludarte, profesor. Qué bueno hablar con usted y ahora desde su país. ¿Cómo está? Muy bien, buenas tardes. Un placer compartir contigo y todos tus seguidores. ¿Por qué decidió regresar a Venezuela en estos momentos donde las garantías para ustedes no están dadas? Armando, regresé porque después de los eventos del 3 de enero, la cúpula del poder venezolano se ha visto obligada a flexibilizar la línea represiva que ha aplicado luego del 28 de julio del 2024. De hecho, han sido liberados cerca de 700 presos políticos y ya varios de nosotros, los que hemos estado en el exilio, empezamos a tener la oportunidad de regresar, porque el propio presidente de la Asamblea Nacional, el hermano de la interina, la señora Delcy Eloína Rodríguez, pues anunció públicamente que los venezolanos dirigentes que estamos en el exilio podíamos regresar. Y en consecuencia decidí que mi trabajo en este momento puede resultar útil y conveniente en el territorio de Venezuela. Y aquí estoy en Caracas, en contacto con la ciudadanía, en contacto con la dirigencia democrática, desarrollando todo un plan de lucha y de trabajo comunicacional, organizativo, político, para lograr finalmente que se cumpla con la Constitución de Venezuela, que establece la obligación de los poderes del Estado de convocar elecciones cuando se produce la vacante absoluta de quien ejerza la presidencia de la República. Y en esa tarea estamos empeñados en este momento. Profesor, ¿me recuerda cuánto tiempo estuvo usted por fuera de Venezuela? 20 veces. 20 Exactamente, meses. 20 veces. Una vez que pasó que se cometió el fraude el 28 de julio, que se desató la ola represiva contra todos los dirigentes democráticos, que hubo 29 muertos como resultado del despliegue de los colectivos armados, pues no hubo más remedio que buscar un refugio fuera del territorio nacional, porque aquí corríamos peligro no solo la libertad, sino la vida de quienes estamos desarrollando el liderazgo político y ejerciendo la acción civil de la sociedad democrática con fines a respetar la soberanía popular. Profesor, ¿cómo fueron esos primeros minutos? Conversamos en la mañana, después se quedó su celular sin señal y yo le preguntaba y le escribía y no llegaba la señal. Aquí todos estábamos preocupados. ¿Cómo fueron esos primeros minutos de haber aterrizado en Venezuela y ese día? Bueno, realmente fueron de sentimientos encontrados. Por una parte, de alegría de poder estar en nuestro país, de poder ver esa costa del Caribe, ese ambiente que no es tan familiar a nosotros los venezolanos. También de tristeza de ver aquel aeropuerto de Maiquetía en Venezuela desolado, aquel que fue el primer aeropuerto de Sudamérica, el puente aéreo de América del Sur con Europa y con el norte, pues aquello también nos produjo un sentimiento. Y luego, pues ya al entrar al proceso de migración realmente fue rápido. Se nota que no hay un dispositivo parapolicial, sino la rutina normal de ingresar al país. Y finalmente encontrarme con centenares de venezolanos que de manera espontánea se hicieron presentes en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar para compartir la alegría de nuestro regreso. Una vez que salimos del aeropuerto hubo una custodia policial, hubo una vigilancia, un seguimiento de la policía política del gobierno que duró el día viernes. Ya los días sábado, domingo y lunes no hemos tenido o no hemos observado ese seguimiento de parte de la policía política de la dictadura. O sea, esa custodia fue decisión de ellos para vigilarlo a usted, no que fuera una custodia que le estuvieran prestando para su seguridad. No, nada que ver con mi seguridad. Lo que estaban era
supervisando, chequeando, fotografiando a los dirigentes, evaluando, disuadiendo inclusive que gente se acercara al aeropuerto, pero finalmente la gente superó pues ese tipo de comportamiento y se hizo presente en el terminal aéreo de Maiquetía. ¿Se siente usted tranquilo, profesor, de estar en Venezuela en estos momentos? ¿Cómo se siente? Bueno, me siento complacido porque estoy en mi casa, porque estoy con mi gente. Cada momento que salgo a cualquier sitio de la ciudad, pues encuentro el calor, encuentro el afecto de la ciudadanía, desde los más humildes trabajadores que en algún área prestan servicios hasta los ciudadanos, digamos, comunes que transitan por las calles. Pero obviamente que aquí todavía hay un esquema que no garantiza la seguridad integral, no solo de quienes hacemos política, sino de todos los ciudadanos. Todavía se notan en las calles la presencia militar. Ayer que transitaba por la avenida Francisco de Miranda y por la avenida principal de las Mercedes, pude observar alcabalas móviles de funcionarios policiales con armas largas. Y eso pues es típico de una situación absolutamente irregular. En una sociedad normal, pues la policía hace patrullaje, pero no tiene esos puntos de control casi intimidatorios, porque cuando usted ve alrededor suyo 14, 16 funcionarios, todos con armas largas en una avenida, se convierte en un proceso de intimidación absolutamente innecesario y que es muy característico de regímenes como el que tenemos aquí en Venezuela. A su llegada, me imagino que tuvo la posibilidad de reunirse con muchos amigos, con dirigentes políticos, con personas, profesor, que lo acompañaron a usted o que lo han acompañado y que no han podido salir de Venezuela o que no tuvieron la posibilidad de salir de Venezuela. ¿Cuál es el ambiente político que en este momento se está viviendo en Venezuela, en esa Venezuela que usted dejó hace 20 meses y la Venezuela que ya lleva prácticamente 5, vamos para 6 meses sin Nicolás Maduro en el mandato? Yo diría que es un ambiente entrevesado entre esperanza, preocupación, angustia, dolor, porque todos estos sentimientos uno los percibe en la población. Por una parte, esperanza porque la captura y enjuiciamiento de Maduro ha abierto una puerta, una ventana de oportunidad. Personajes que eran intocables, como Alex Saab, por ejemplo, hoy en día está en una cárcel federal. Otros que estaban en ejercicio de funciones de poder con comportamientos abusivos, como el fiscal general de la República, Tarek William Saab, ya no está en esas funciones. Entonces, han habido cambios importantes. Hemos logrado que más de 700 venezolanos que estaban en las cárceles fueran liberados. De modo que el tutelaje de Estados Unidos ha traído ese efecto. Pero simultáneamente la gente siente el drama de su crisis familiar. La inflación, la caída del ingreso es tan brutal que el país está prácticamente a las puertas de una hambruna. Aquí la capacidad de ingreso de la gente está muy limitada y los productos cuestan el doble que en Colombia, por ejemplo. Yo llegué el día viernes y la noche fui a buscar huevos para llevar a mi casa para el desayuno del día siguiente y un cartón de huevos que cuesta en Bogotá $4, aquí cuesta $8. Entonces usted puede darse cuenta del impacto que esto tiene en la economía familiar. Luego tienes un sistema de salud precario, mucha gente enferma que yo me encuentro sin que haya capacidad de atención médica en los hospitales, en los centros de salud que están totalmente vacíos, que están totalmente desabastecidos de recursos humanos y de recursos técnicos para la atención médica. Entonces me encuentro un país con esa angustia, otros con la frustración de que quisieran un cambio mucho más rápido, de que se concrete la salida de toda esta camarilla que ha destruido a lo largo de 27 años a Venezuela y por supuesto se encuentran que los personajes siguen allí en posiciones de poder. Entonces, todos estos elementos forman un cóctel de esperanza, de frustración, de dolor, de rabia, que nosotros obviamente queremos conducir y canalizar por el camino hacia una elección presidencial que se haga en el menor tiempo posible
para lograr instaurar un gobierno democrático que inicie definitivamente la transición de la dictadura a la democracia. Profesor, con usted, ¿cuántos dirigentes han regresado de la oposición a Venezuela aproximadamente? ¿Unos 10? No, yo creo que más. Yo creo que hay ¿Más? muchos que han ingresado inclusive de forma más reservada, o sea, que no se ha conocido, que han ingresado por la frontera con Colombia, que no se ha tenido noticias de ellos, porque estaban como, de alguna manera, escondidos a los ojos de la dictadura, pero ciertamente estaban en el territorio colombiano. Y Yo obviamente no tengo voy a este darte listado. nombres, no te voy a dar estos nombres, no te voy a dar algunos nombres de ellos, Tranquilo. porque si ellos no lo hacen público, yo obviamente no lo voy a hacer. Por Pero sí supuesto. ya hay unos 10 conocidos dirigentes o actores políticos que han regresado al territorio nacional. Estamos hablando de Rocío San Miguel, Wilmer Azuaje, John Goycochea, Marcos Velasco, Richard Blanco, Lester Toledo, Carlos Ocaris, Roberto Marrero, José Guerra y por supuesto usted, profesor, que fue el que recientemente regresó. Profesor, esto podríamos decir que también es un preparativo para la llegada de María Corina Machado. ¿Cuándo estaría regresando la lideresa venezolana a su país? Yo no te puedo dar una fecha exacta, porque eso solo lo decide María Corina Machado y ella es la Ustedes no lo persona saben todavía. indicada. ¿Me entiendes? Nosotros no sabemos el día exacto. Entendemos que ella, o sea, sabemos perfectamente que ella quisiera estar mañana aquí en Caracas. Pero hay una serie de compromisos que tenemos todos los que estamos en la vida pública. Compromisos políticos, compromisos familiares, situaciones que condicionan la fecha, situaciones de orden jurídico. Es decir, cada caso es particular. Pero yo sí creo que María Corina ya a partir del finales de julio va a empezar a tener una posibilidad de planificar una fecha, de definir una fecha. De modo que esperemos que ella directamente le diga a Venezuela el día, la forma y el sitio por donde va a ingresar al territorio nacional. ¿Cómo siente el ambiente de las futuras elecciones en este momento? ¿Cree que se va por el camino en este momento de transición? Mira, si mañana aquí hay elecciones, María Corina Machado va a sacar no del 80, yo creo que el 85%. Este país está harto del socialismo del siglo XXI, harto del chavismo. Y María Corina encarna el sentimiento, la esperanza de cambio. Por eso nosotros en la cumbre de Panamá, pues ratificamos nuestro respaldo a ella como la portaestandarte, como la vocera de este sentimiento de cambio que anhela la nación venezolana. De modo que, si bien la gente está angustiada en este momento por el costo de la vida, por el salario miserable que paga el del Sinato, por la falta de servicios públicos, no hay electricidad en media Venezuela, no hay agua corriente permanentemente en más del 70% de las poblaciones del país. Si bien eso está ocurriendo, pues la gente sabe que la única manera de iniciar un proceso de recuperación sostenida de la calidad de vida del venezolano es sacando al chavismo del poder e instalando un nuevo gobierno bajo la dirección de María Corina Machado. Bueno, como colombiano, quiero contarle, usted sabe que yo he venido realizando un ejercicio periodístico con el tema de Venezuela y ahora mi país, profesor, pues está en un momento crucial donde se deben tomar pues las decisiones correctas. Gustavo Petro y quien es hoy su sucesor o sería su sucesor, Iván Cepeda, pues todavía tiene mucha popularidad. Ya ha visto que esto aquí está muy reñido. Ellos están compitiendo con Abelardo de la Espriella. Y uno se pregunta, profesor, ¿por qué si tuvimos un gobierno al que no le fue bien, con más de 90 escándalos, pero si hemos visto el espejo de Venezuela durante estos más de 30 años, ¿por qué Colombia de alguna manera sigue viendo a la izquierda o al socialismo como una opción? ¿Usted qué análisis hace de lo que está sucediendo en Colombia en estos momentos? Es un tema multifacético y multicausal. No le puedes asignar a ese comportamiento político una sola causa. En primer lugar, porque tenemos sectores, segmentos de nuestras naciones en las que tiene espacio el discurso populista y revanchista que caracteriza al socialismo en toda América Latina, el socialismo del siglo XXI. En segundo lugar, el populismo demagógico de estos gobiernos que no les importa estrangular la economía, lesionar los derechos de los demás,
con tal y hacer publicidad y propaganda. Y yo que he pasado varios meses en Colombia, percibí claramente temas como los ajustes de salario mínimo, que son, como dicen un dicho popular, pan para hoy y hambre para mañana, ¿verdad? Que de momento benefician a un sector de la población, pero en el mediano plazo termina afectando la economía por no hacerse de manera concertada y de manera adecuada. ¿Usted cree que en Colombia estamos a puertas de que una situación como la que vivieron ustedes se pueda repetir? Si gana la presidencia el candidato comunista, Cepeda, Colombia corre un riesgo muy grande. Es claro, es notorio el planteamiento que tienen ellos de tomarse todos los poderes. A mí me llamó mucho la atención un foro que le hizo el periódico El País de España al presidente Petro, donde él decía que no tenía todo el poder, que él solo era presidente de la República y que el resto del poder pues no estaba bajo su control. Y yo decía, bueno, pero este está igual que Chávez. Les parece poco la presidencia de la República. Tienen que tener bajo su dominio el Parlamento, el Tribunal, la Fiscalía, la economía. Tienen que totalizar la sociedad, es decir, controlarla totalmente. Y eso obviamente es contrario a toda la naturaleza y al espíritu democrático. Por esa razón, yo estoy absolutamente convencido que para Colombia lo mejor es sacar del gobierno a esta izquierda trasnochada del socialismo decimonónico para que pueda tener vigencia una visión que garantice la vigencia de la Constitución. Y yo he percibido que el señor de la Esprela ha comprometido su palabra con Colombia de que va a respetar la Constitución de 1991 y se va a ajustar a ella. Y esto, pues, obviamente es una esperanza no solo para Colombia, para nosotros en Venezuela. Necesitamos del lado colombiano un gobierno comprometido con la democracia, que no ampare los grupos terroristas, que combate el crimen de toda naturaleza, que lamentablemente en estos años de Petro y de Maduro tomó mucho auge en todo el territorio colombiano y venezolano.